Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14, y vamos a estar leyendo el versículo 25 al 35. Quiero que veamos algo a la luz de la palabra, y es que algo que lo tenemos muy claro es que la salvación es completamente gratis. Pero lo que no tenemos claro como iglesia es el costo que tenemos que pagar por seguir a Cristo, por permanecer a Él, o sencillamente por transitar por esta vida, sabiendo que esto es un largo viaje al cual el propósito es que terminemos todos en el reino de los cielos. Y la palabra de Dios en Lucas 14, versículo 25 al 35 dice lo siguiente: Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarlo, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciese insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. Las arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén y amén. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de nuevamente estar frente a tu palabra, estudiar, meditar y ser edificados en el conocimiento de ella, Señor, para que podamos tener claridad absoluta que verdaderamente nos lleva al reino de los cielos. Sabemos que el boleto, la salvación como tal, es gratuita, pero de ahí en adelante hay un camino que recorrer. Hay un camino ancho, hay una puerta angosta, hay un lugar estrecho, el cual nos permite entrar. Así que, Señor, revélanos hoy por tu palabra qué tenemos que hacer, cuáles son las exigencias, cuáles son tus demandas para que lleguemos a ese lugar especial. Amén y amén. Quiero comenzar con un ejemplo que es típico en Estados Unidos. Cuando un estudiante termina su bachillerato, en términos nuestros, o sea, el high school, ellos tienen la oportunidad de aplicar a una beca, ya sea por calificaciones o algunos por las habilidades que tienen en un determinado deporte. Y hay entrenadores de universidades que están pendientes de los colegios donde los muchachos se están graduando para reclutarles y ofrecerles un paquete de oportunidades para que se inscriban en la universidad, estudien allí, pero por sobre todo para que formen parte de su equipo. Y miren cómo funciona esto. Entonces tomo como ejemplo el jugador de fútbol americano que recibió una beca en la universidad. Y por 4 años pudo jugar al fútbol en la universidad, el deporte que más le gustaba y le apasionaba y en el cual era muy bueno. Pero al mismo tiempo se le entregó una serie de bonificaciones gratis. Él tuvo la oportunidad, sin pagar un solo peso, de tener acceso a estudiar una carrera universitaria. Y esto fue totalmente gratis. Y la universidad le permitió irse a vivir al campus universitario y por lo tanto el hospedaje también fue gratis. Durante los 4 años la comida también fue gratis. La lavandería también fue entregada de una manera gratuita. Los libros fueron gratis. Los viajes a casa 2 veces por semestre eran gratis. Los tutores que él podía usar para nivelarse eran gratis. Todo estaba completamente pagado. Y cuando firmó aceptando las condiciones, se enteró que
en vacaciones de verano tenía que recortar las vacaciones y bajo el sol ardiente de Texas tenía entrenamientos duros. Habían rutinas de gimnasio, había que correr varias vueltas en el estadio, habían rutinas de ataque, de bloqueo, había un horario para dormir, había un horario para levantarse, para los entrenamientos, había que cumplir con unos estándares en sus calificaciones, mantener unos promedios y todo esto no era opcional, era obligatorio. Ellos decían a qué hora tenía que acostarse y a qué hora levantarse. Todo era obligatorio, el costo fue bien alto, sin embargo, todo salió gratis. Y de una manera semejante, así es la salvación. Y esto tiene que ver con seguir a Jesús. Nuestra salvación fue totalmente pagada por el Señor Jesucristo en la cruz. Y mediante su vida sin pecado y su muerte sustitutiva, Jesucristo pagó mi salvación eterna. Me fue ofrecido como un regalo gratuito. No hice nada para obtenerla, ni había en mí algún mérito. Fue por misericordia que me fue entregada. Yo solo la recibí con las manos vacías del arrepentimiento y la fe. Sin embargo, para que yo pueda recibir este regalo gratuito, me costará todo. Demanda que yo rinda mi vida al señorío del Señor Jesucristo. Demanda que yo entregue mi tiempo, que yo entregue mis tesoros y todo lo que tengo y todo lo que soy al señorío de Jesucristo. Y a partir de ese momento y en adelante, mi vida ya no me pertenece. Le pertenece a aquel que me compró y durante el resto de mi vida yo no tengo la libertad de vivir como a mí se me antoje, sino que el Señor Jesucristo, quien compró mi salvación, ha determinado cómo debo vivir mi vida durante el resto de mi existencia. Y esto es válido para cada uno de nosotros hoy. Jesucristo ha ofrecido salvación a nosotros como un regalo gratuito. Sin embargo, para recibir este regalo gratuito tenemos que pagar un precio. El pagarte o el negarte a ti mismo. Debes tomar tu cruz, debes ser un seguidor de Jesucristo. Esto nos costará todo. Y para que recibas este regalo gratuito, también nos va a costar un precio muy alto. Entonces, qué importante detenernos aquí un momento y evaluar esto. La salvación es gratuita, pero seguir a Cristo, permanecer en el Señor, no es nada barato, no es gratis. Hay que pagar un precio muy alto. Tenemos que de verdad convertirnos en sus verdaderos discípulos, seguirlo a Él a pesar de y pagar ese precio. La buena noticia en medio de todo, de que el precio es alto, de que las cosas no son fáciles, no son sencillas, es que tenemos un ayudador para esta maratónica tarea y es el Espíritu Santo. Él nos lo ha dejado para que nosotros sin ningún problema y con toda la capacidad que podamos tener en Él, podamos recorrer ese camino. Y es necesario ser acompañados por el Espíritu Santo, ser dirigido, ser sostenido y ser sustentado por Él, porque el precio es muy alto. Es algo muy difícil, es algo complejo y es algo que nos va a costar todo. Entonces volvamos al pasaje y observemos una palabra clave que se menciona 3 veces. Y quiero que usted ahí lea el final del versículo 26, el final del versículo 27 y el final del versículo 33. Y encontraremos una palabra que es como un denominador en cada versículo y es la palabra discípulo. Y es que un discípulo es un verdadero creyente de Jesucristo. Toda persona que ha nacido de nuevo inmediatamente se convierte en un discípulo de Jesús. Y un discípulo de Jesucristo es un seguidor, es un aprendiz de las enseñanzas de Jesucristo y está comprometido con vivirlo en su vida diaria. Óigame bien, repito esto, sin que sea opcional, sino sencillamente y absolutamente es obligatorio. No hay si quieres tomarlo, dejarlo. Y ese es el problema de la iglesia, que hoy venimos al Señor y cuando vienen las exigencias, cuando vienen nuestros deberes, cuando vienen nuestros compromisos, entonces sacamos todas las excusas. Los derechos sí los queremos todos: salvación, perdón de pecados, vida eterna,
prosperidad, abundancia, bendición, respuestas a nuestras oraciones. Todo eso lo queremos y exigimos nuestro derecho y reclamamos. Y algunos atrevidos gritan e insultan y exigen a Dios. Muchos no oran a Dios, muchos no adoran a Dios, muchos no alaban a Dios, muchos exigen a Dios, reclaman sus derechos. Pero aquí estamos hablando ahora de deberes. Usted tiene derechos. Usted ha tenido acceso a muchos beneficios y bendiciones. El principal, vida eterna, salvación. Y no le costó nada. Todo fue por gracia y todo fue por misericordia. Pero ahora caminar en el Señor, ahora permanecer en Él, tiene un alto costo. Y usted tiene unos deberes que cumplir. Usted tiene unos compromisos que tiene que cumplir. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora para que a la final usted se vuelva un discípulo de Cristo. Para que usted se vuelva uno más de Él, uno como Él. Uno que tiene la seguridad de la salvación y la vida eterna. Y hoy el Espíritu Santo quiere que veamos qué demanda el Señor de cada uno de nosotros. Jesús demanda que estemos rendidos a su señorío, que estemos entregados a Él y así recibiremos el regalo gratuito de la salvación. El versículo 25 comienza de una manera maravillosa. Grandes multitudes iban con Él. Y Jesús va caminando a Jerusalén y lo siguen por el poder que había en su predicación, por los milagros que realizaba. Note, no dice multitud, sino multitudes en plural. La mayoría que seguían o que lo seguían eran grandes multitudes, pero no había llegado al punto de compromiso con Cristo. Y esto es lo que es hoy la iglesia. Tomemos la iglesia en general, independientemente de la iglesia evangélica o cristiana, independientemente de la denominación. Y esto lo que nos muestra es que Jesús habla de dos grupos. Él habla de grandes multitudes, pero dentro de esos hay un remanente, un pequeño remanente que de verdad están comprometidos con Él. Y ahora Jesús se detiene y le está hablando a esa iglesia, a esas grandes multitudes que no tienen un compromiso con Él. Aquellas personas que asisten a la iglesia, pero que quieren seguir llevando su vida como si nada. Y se han aferrado con el tema de que la salvación es gratuita, pero no quieren pagar un costo. Es como el joven que se inscribió en la universidad y recibió la beca. Si él no cumplía con los entrenamientos, si él no cumplía con todas las demandas de, por así decirlo, el contrato que él había firmado aceptando que iría a la universidad, si él no aceptaba los horarios, todo lo que se le exigía, entonces él podía perder todos los beneficios. Eso fue lo que le hicieron firmar. Nosotros como cristianos también tenemos un compromiso con el Señor. Él, de una manera gratuita e inmerecida, nos ofrece la salvación. Pero ahora depende de nosotros. ¿Cómo vamos a manejar esa relación con el Señor? ¿Cómo vamos a llevar las cosas con Él? Y entonces no queremos pagar el costo, no queremos pagar el precio. Y Jesús entonces le está hablando a esa gran multitud, a ese grupo grande que va a la iglesia los domingos, cada 8, cada 15 días, una vez al mes, que eventualmente en la casa toma la Biblia y lee una porción de la palabra, o que no lo hace, y que vive como a él le place, sin ningún compromiso, sin ninguna entrega. Y a eso les está hablando. Y ahí está Jesús, dirigiéndose a ellos. Y muchos de estos que forman parte de la gran multitud estaban como curiosos. Quieren estar porque sienten que hay un alboroto gigante y la gente se pregunta qué pasa o qué pasa en esa iglesia. Y van un día a la iglesia y les gusta la alabanza. Yo he oído mucha gente que dice, a mí me gusta cómo los cristianos cantan. A mí me encanta ir a la iglesia por cómo cantan. Otros dicen, a mí me gustan porque allí se explica la Biblia de una manera muy bonita, pero hasta ahí van. Otros, un día le oía a un grupo de muchachos que se dirigía a una iglesia, a su grupo de jóvenes, y decía, vamos porque allá las muchachas son muy bonitas y están muy buenas. Y entonces unos van a la iglesia buscando jovencitas o jóvenes. Y otros porque les gusta
que en la iglesia hay mucho entretenimiento. Entonces, como en algunas iglesias ya hay obras de teatro, hay mimos, hay retiros, hay una cantidad de eventos sociales. Entonces a la gente le gusta ir por eso. Y Dios le está hablando, el Señor le está hablando a esa multitud, a esos que van a la iglesia por un interés personal, por curiosidad. Y es a ellos a los que va dirigido ese mensaje, aquellos que no han tenido un verdadero compromiso con el Señor. Y Jesús entiende toda esta condición del ser humano y Él sabe que solo una pequeña cantidad de verdad está convertida y está comprometida con Jesús. Y aprendemos lo fácil que es formar parte de una gran multitud, pues podemos estar en el anonimato, podemos permanecer ocultos en medio de ellos sin estar comprometidos y puede dar la apariencia del compromiso y permanecer, pero la verdad o la realidad es otra, y de eso es que vamos a hablar hoy. Y el versículo 25 termina de la siguiente manera: y volviéndose les dijo. Ahora les va a hacer saber lo que es necesario para ser un verdadero seguidor de Él. Y eso es lo que vamos a ver. No basta con ir a la iglesia, no basta con emocionarnos, no basta con saludar Dios le bendiga, y no basta con hablar de que ahora voy a la iglesia. Ahora les va a hacer saber qué es necesario o qué se necesita para ser un verdadero seguidor de Él. Y como Jesús le habló a esa gran multitud hace 2000 años, Jesús habla hoy a esa gran multitud que se congrega en las diferentes iglesias. Y hoy Jesús, por su Espíritu, quiere revelar o hacerte ver dónde estás tú con relación a Él. Y Jesús sabe que es posible que usted esté en la iglesia, pero no en Cristo. Es posible estar en un mover religioso y al mismo tiempo estar en el camino ancho que se dirige a la destrucción. Y como pastor, sé que aunque una persona venga a la iglesia y se sienta a escucharme, esto no significa que tiene una relación salvadora con Jesús. Incluso entre los 12 discípulos de Jesús hubo uno que no estaba absolutamente convertido. Jesús quiere hablar a aquellas personas que están en la iglesia, pero que aún no tienen un compromiso genuino e íntimo con Él. Y el versículo 26, Jesús afirma lo siguiente: y si alguno viene a mí, óigame bien esto, y si alguno viene a mí, Él abre sus brazos para recibir al que quiera. Y aquí está la oferta gratuita del Evangelio. No importa cuál es tu origen, no importa cuál es tu estrato socioeconómico ni cultural. Jesús dice: si alguno viene a mí, si alguno se acerca a mí, si alguno cree en mí, yo estoy dispuesto a recibirle. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 35, lo presenta de esta manera el mismo Señor Jesucristo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto se refiere y nos quiere hacer ver que el que quiere la verdadera vida y el que quiere tener la necesidad de ser saciado, puede venir con toda confianza al Señor Jesús, que en Él va a encontrar esa respuesta. Entonces al Señor no se le sigue por curiosidad y no se le sigue por seguirme bien, sentirme bien, o porque está de moda ser cristiano, o porque los que van a esa iglesia son muy populares, o los que están en aquella iglesia se abre la oportunidad de conocer chicas lindas o chicos lindos, o de pertenecer a un grupo social especial. No se trata de eso. Se trata de ir a tener un encuentro con Jesús. Se trata de buscar al Señor y abrir su corazón para que Él de aquí en adelante gobierne su vida. De eso se trata. Eso es lo que se está hablando en esta hora, y esto es lo que el Espíritu Santo está hablando a cada uno de nosotros. A Jesús no se le sigue de cualquier manera. No formamos parte de la iglesia de cualquier forma. Hay un compromiso, hay una entrega, hay una forma con la cual nosotros debemos llegar. Y está Jesús llamando la atención sobre ese grupo de seguidores, sobre esas grandes multitudes. Y ahí está Él en eso. La fe salvadora nunca es pasiva, siempre es activa. Por eso Él dice: y el que viene en pos de mí. Usted
debe acercarse al Señor. Dios está demandando un mover hacia Cristo, una entrega hacia Cristo. Y Jesús sigue hablando con palabras muy fuertes. Dice, y si alguien viene en pos de mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esto es supremamente confrontador. Estas palabras nos sacuden. Estas palabras son asombrosas. ¿Qué quiere decir cuando dice esto el Señor? Estas son palabras negativas o en otros términos son palabras sarcásticas, confrontadoras, que buscan hacer caer en cuenta a las personas. Y no está diciendo literalmente que nosotros debemos odiar a papá, mamá, a esposo, a esposa, a hermanos o a familiares. Quiere decir que así como tú haces sacrificios grandes por un hijo, si no estás dispuesto a hacer un sacrificio aún mayor por seguir a Jesús, usted no es digno del Señor. ¿Cuántas veces, querida mamá, querido papá, estuviste junto a una cama cuidando a tu hijo con una altísima fiebre, de pronto interno en una clínica, o cuidando a tus padres, o cuidando a tu cónyuge, y estuviste allí sin problema? Yo he visto gente que ha estado atendiendo a algún familiar, algún ser querido, y lo dicen, llevo 2, 3 días sin dormir, y llevo tantas horas sin comer y todo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entonces estar 2 horas, hora y media en la iglesia? ¿Por qué nos es tan difícil asistir a una velada? ¿Sabe por qué en las iglesias hoy no se vela? Porque no hay el más mínimo interés en orar y en velar. Una velada de 4, de 5 horas, de toda una noche es imposible. Y eso es a lo que se refiere Jesús. ¿Cómo es posible que puedas estar un día, 2 días al lado de un ser querido cuidándolo porque está enfermo, moribundo, y no tienes ningún problema? Y yo te pido 1 hora, 2 horas, 3 horas y tenemos problemas. A eso se está refiriendo. Dios no está diciendo que debemos odiar a nuestro cónyuge para amar al Señor, sino sencillamente, si esos sacrificios, si ese amor que tú tienes por un ser querido, óigame bien, es mayor que el amor que tú tienes hacia Dios, no eres digno del Señor. No puedes ser llamado a su discípulo. Si hay un nivel de entrega, si hay un nivel de compromiso, si hay un nivel de sacrificio con un ser querido, ese nivel de entrega, ese nivel de compromiso y ese nivel de sacrificio con el Señor debe ser aún mayor. De eso se trata, de eso es lo que nos está hablando el Señor. Eso es lo que nos quiere decir el Señor en esta hora. Y ahí está. Recuerde que el Señor nos habla y nos insta a que honremos a nuestro Padre y a nuestra Madre. Y usted honra a una persona que ama. Entonces fíjese que nos está diciendo esto. El apóstol Pablo dice, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, está hablando de su cónyuge, está hablando de sus hijos. Óigame bien, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Él está instando a que un verdadero cristiano ama a su esposa, ama a sus hijos y vela por el bienestar, vela por el cuidado de su hogar, de su familia. Entonces fíjese que no está hablando de eso. Y algunas personas lo toman en este sentido literal. Tenemos que ser claros y tomar la palabra como debe ser. Entonces, ¿qué quiere decir a la final todo esto? Que el número 1 en nuestras vidas, al cual debemos amar más que aquellos que forman nuestro núcleo familiar, es a Jesús. Jesús nunca debe estar en el asiento de atrás. Si Él no es el centro, entonces no podemos seguirlo a Él. En otras palabras, si alguno viene a mí, debe tener devoción suprema, debe tener una lealtad más elevada, un amor más profundo hacia Él, porque si no, no podemos ser su discípulo. Ahora también dice, y esto también es maravilloso, y aún también su propia vida. Y está hablando de esto. Él está haciendo esto ahora muy personal. Debemos amarlo a Él más de lo que nos amamos a nosotros mismos. El amor hacia Dios debe ser mayor que tu amor propio. Uno por amor propio se da placeres personales, cuidamos de todo lo nuestro, suplimos nuestras necesidades, sustentamos nuestro cuerpo, nos alimentamos,
lo vestimos y lo hacemos con lo mejor. Entonces, no puedes vivir en función de yo, yo y yo. Y solo me buscas para que te ayude en tus cosas. Si así es, entonces tú no puedes ser un discípulo del Señor. Escuchen los términos que Pablo expone esto. Para mí el vivir es Cristo. Y si esto, queridos oyentes, no es real en su vida, no pueden ser un creyente verdadero. No eres un seguidor de Jesús, solo eres uno más en la gran multitud. Si Jesús no es el número uno en su vida, si Jesús no lo llena todo, si Jesús no es la persona más importante por encima del amor que usted pueda tener hacia su cónyuge, hacia sus padres, hacia sus hijos y hacia sus seres queridos, si Jesús no es más importante que su propia vida, entonces usted no es un discípulo de Cristo. Usted sencillamente es uno más de la gran multitud. Esté en la iglesia que esté, una iglesia grande, una iglesia mediana, una iglesia pequeña, esté empezando en el Señor, tenga 5 años en el Señor, tenga 10 años en el Señor, tenga 20 años en el Señor. Sea líder dentro de la iglesia, sea predicador, sea pastor, sea maestro y profeta. Si es más importante su ministerio, si es más importante sus hijos, como le pasó a Elí. Este fue el acabose de Elí, el profeta, el hombre de Dios. Que sus hijos fueron más importantes que su relación, que su comunión con Dios. Le costó su ministerio, le costó su vida, le costó la vida de sus hijos. Así que si no es el Señor el número uno, no es el motivo de su vivir, y usted no vive para Él y por Él, usted no es un discípulo del Señor. Se lo repito, es uno más en la gran multitud. Pregunto, ¿está usted camuflado dentro de la multitud? ¿O puede decir, amo a Jesús más que a mi padre y a mi madre? Yo amo a Jesús más que mi propia vida. Y entienda esto, por favor, nunca lo olvide, no es negociable, al contrario, es obligatorio. Y esto va para líderes y para todos. Esto es lo que todo padre debe compartir con sus hijos. Y esto es lo que todo abuelo debe compartir con sus nietos. Esto es el supremo llamado de un seguidor de Jesucristo. Y esto es lo que un pastor y un predicador debe enseñarle a su grey. Ahora, el versículo 27 dice lo siguiente. Y aquel que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hemos visto la multitud, hemos visto el compromiso, ahora veamos la cruz. Y el Señor sigue hablando y ahora sube el tono de sus palabras. Es un tono más fuerte, son palabras más fuertes y sube también el nivel de exigencia. Y el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Este versículo establece la necesidad que Jesús sea el Señor de su vida. En los tiempos del ministerio de Jesús, en el Imperio Romano, esto era muy fácil de entender. En este tiempo ver a alguien cargar su cruz era conocido por todos. La cruz era un instrumento de muerte. La cruz era la silla eléctrica del siglo I. Era el medio de la pena capital. Era el medio como el Imperio Romano le quitaba la vida a alguien que había faltado o cometido algún delito grave digno de pena capital. Era el lugar o era el instrumento que se usaba para aplicar la pena de muerte. Y la cruz era descargada para que la llevara el condenado a muerte. Y así se le obligaba a cargar su propia cruz en medio de las calles de la ciudad. Y la romería salía a las calles de lado y lado a ver pasar a este culpable y a este condenado a muerte. Y así este hombre caminaba hacia el lugar de su ejecución, llevando su propia cruz, la cual era también señal de vergüenza y de humillación pública. Y era un reconocimiento de que era una persona culpable, había sido hallada culpable y se encontraba bajo la autoridad del trono y pronto iba a perder su vida. Y esto es la escena que Jesús toma para hacer esta afirmación. Y exactamente esto es lo que debe llevarse a cabo si nosotros nos vamos a convertir en seguidores de Jesús. Debemos reconocer ante la corte de Dios que hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios y que la paga de ese pecado es la muerte.
Y por eso es que como cristianos nosotros debemos llevar nuestra propia cruz y morir diariamente a todas aquellas cosas que no le agradan a Dios, a todas aquellas cosas que nos impiden convertirnos, óyeme bien, en un seguidor de Jesús. A Jesús, mis queridos oyentes, querida iglesia, no se le sigue de cualquier manera, no se le sirve de cualquier manera. Usted tiene que entender que hay cosas de su viejo hombre, de su vieja naturaleza, que no le permiten identificarse y mostrarse como un verdadero seguidor de Jesús. Debemos morir continuamente a situaciones y a condiciones que nos señalan como pecadores, que nos muestran como alguien que sirve a la carne, como alguien que sirve a las pasiones desordenadas, como alguien que sirve al pecado. Y estoy hablando de aquellas personas que todavía se encuentran, que van a la iglesia, que dicen llamarse cristianos, pero que se encuentran esclavizadas por el chisme, por algún vicio, por el licor. Todavía les cuesta trabajo dejar el consumo de licor, el cigarrillo. Todavía están atados a la música del mundo, a la pornografía. Usted tiene que tomar su cruz. Usted tiene que morir a cada situación, a cada circunstancia. El Espíritu Santo lo guiará y el Espíritu Santo le mostrará qué falta por dejar, qué falta por renunciar, qué falta por apartarse, qué tenemos que quitar de nuestra vida, qué amistades, qué relaciones, qué películas, qué está viendo. Aún debe ser usted minucioso en las películas que ve. No estoy diciendo con eso que no vea televisión, pero sea selectivo. Hay programas culturales, hay programas de verdad de entretenimiento donde no se ve vulgaridad ni nada, sino se ve un mensaje dirigido a la familia, al amor, a la unidad, a la reconciliación. Hay todavía películas que han sido bien hechas, hay programas informativos de conocimiento, de cultura, de biología, de tecnología. Hay una serie de eventos que usted puede escoger. Ahora tampoco usted se puede volver esclavo del televisor, dedicarle horas y horas. Usted puede ver los titulares de un noticiero, usted puede ver un programa, media hora, 40 minutos, una hora. Pero ¿qué es eso de pasar noches desde las 6 de la tarde hasta las 11, 12, 1 de la mañana en televisión o pegado a un computador o pegado a las redes sociales? Tiene que aprenderse a ser selectivo. A eso se refiere tomar su cruz. Y eso es lo que quiere. Así que si usted no toma su cruz, si usted no renuncia, si usted no muere continuamente, usted no puede ser un seguidor de Jesús. Usted tiene que reconocer que usted es un pecador, que usted necesita de la gracia de Jesús, de su misericordia, de su perdón, pero que usted tiene que también dar un paso de compromiso y decir, yo no voy más con esto, yo no hago más esto, yo no vivo más de esta manera, porque yo quiero agradar a Dios en todo. Así que a eso se refiere, tomar su cruz. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Quiero que miremos esta parte, venir en pos de mí. Ahora vives por fe, ahora eres guiado por su Santo Espíritu y ahora sigues a Cristo en todo. Ahora Jesús en su vida permanece y vive por medio de la persona del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo, se lo repito, el Espíritu Santo hoy en la iglesia juega un papel trascendental, como lo fue Jesús para sus discípulos, que fue su maestro, que fue su guía, que fue su mentor, que fue el que los instruía, el que los enseñaba, el que les hablaba. Así es el Espíritu Santo hoy para la iglesia. El Espíritu Santo es nuestro guía, es nuestro maestro, es quien nos enseña, es quien nos instruye, es el quien nos exhorta, es el que nos hace caer en cuenta nuestras faltas, es el que nos enseña a desarrollar el carácter conforme a como es Jesús. Es el que lo hace todo por nosotros. Es el Jesús al cual hoy en día le servimos. Entonces, venir en pos de mí, ahora vivimos por fe guiados por su Espíritu. Ahora vives bajo el liderazgo del Señor. Irás donde Él te diga, vas a decir lo que Él quiere que digas, vas a vivir como Él quiere que vivas. Nosotros no seguimos una religión, nosotros no seguimos una iglesia, nosotros no seguimos una denominación, no seguimos un ministerio, no seguimos nada de este mundo. Nosotros seguimos al Señor Jesucristo. Amamos la iglesia, amamos al pastor, pero entienda esto,
Ninguno de estos murieron por usted. Fue Cristo quien murió por cada uno de nosotros. A eso se refiere el Señor cuando está hablando el que viene en pos de mí. La palabra viene es un verbo en tiempo presente. Esto significa que siempre debemos estar en pos de Cristo. Todo momento y todos los días debemos venir en pos de Cristo. No solo el domingo en la mañana, usted en la casa, en cualquier lugar, en todo momento, todos los días, 24/7, en todo tiempo debemos ir donde Él va. Debemos hacer lo que Él hace. Debemos decir lo que Él dice. Debemos creer lo que Él cree. Debemos amar lo que Él ama y debemos odiar lo que Él odia. Iglesia, nuestra vida entera ahora está encerrada en el Señor Jesucristo. No tenemos otra vida. Nuestra nueva vida consiste en seguir a Jesucristo. El cristianismo es Cristo. Es creer en Cristo, es conocer a Cristo, es servir a Cristo, es amar a Cristo, es adorar a Cristo, es obedecer a Cristo, es servir a Cristo, es someterse a Cristo. Nuestra vida entera es Jesucristo. Y en la medida que seguimos a Cristo, dejamos atrás al mundo. Y así ganamos mucho más de Cristo. Hemos cambiado al mundo por los diamantes. Seguimos al Señor Jesucristo, alcanzando el perdón de nuestros pecados. Hemos encontrado la justicia perfecta de Cristo. Ahora estamos en el camino verdadero de la vida y algún día estaremos con Él en el cielo por la eternidad. Iglesia, esto es lo que significa ser un seguidor de Cristo. Debemos buscar y seguir personalmente a Cristo. Nadie lo puede hacer por usted. Esta es una decisión que usted debe tomar. Debe seguir a Cristo de todo corazón. No puedes estar en medio, no puedes estar con un pie en el mundo y con otro siguiendo a Cristo. Todo o nada. Es un compromiso serio, o sigues a Cristo o lo dejas. No es un viaje de fin de semana, es seguirlo por el resto de su vida. Ahora vives en santidad y le has dado la espalda al pecado. Debes seguirlo en obediencia, pues ahora estás bajo la autoridad de la palabra de Dios, guardando sus mandamientos. Debes seguirlo abiertamente para que el público lo vea y el mundo entero sepa quién eres. Debes seguirlo totalmente, rindiéndose toda área de su vida, totalmente entregado y concentrado en seguir a Cristo. Debes seguirlo incondicionalmente, dispuesto a ir a cualquier lugar, a hacer cualquier cosa y pagar el precio que sea necesario. Debes seguirlo únicamente a Él. Debes seguirlo ahora. Mañana es el día del diablo, hoy es el día de Dios. Esto es ser cristiano. Esto es la cruz. Pregunto, ¿has tomado tu cruz? ¿Has llegado al fin de ti mismo? ¿Has muerto a ti mismo? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios para tu vida? ¿Estás viviendo según la palabra en tu vida? Esto es lo que es ser un seguidor de Cristo y esto es lo que lo lleva a convertirse en un discípulo de Cristo. Soberano Dios, te damos gracias. Porque en ti estamos, Señor, seguros, protegidos. Gracias por esta gran verdad. Y, Señor, hoy queremos hacer una declaración. Hoy queremos hacer un compromiso. No queremos ser parte de la multitud. Queremos ser un discípulo de Cristo. Queremos pagar el precio. Gracias porque la salvación que me diste fue gratuita. El boleto para entrar a la patria celestial fue gratis. Pero el caminar hay que pagar un precio. El permanecer hay que pagar un precio. El seguirlo, hay que pagar un precio. Hemos dejado atrás el camino ancho y hemos tomado el camino angosto. Es un camino de altibajos, de peligros. Y sabemos que al final hay una puerta y que esa puerta se quiere mantener cerrada. Se hace difícil de pasar, pero tomado de tu mano y con una vida de compromiso y guiado por tu Espíritu Santo, la pasaremos. Y estaremos contigo en la patria celestial. Ese es nuestro compromiso. Esa es nuestra declaratoria para este día. Ayúdanos, Espíritu Santo, a cumplirlo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a alcanzarlo. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén.